Listo. En Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epícuros y de los estoicos disputaban con él, y uno decía: ¿qué querrá decir palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de resurrección. Y tomándole, le trajeron a Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza del que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa interesaban, sino es decir, en oír algo nuevo. Ok, muchas gracias, hermano. Dice, así se discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Vemos que Pablo está haciendo este viaje en el que naturalmente llega en un recorrido en Asia a esta parte que es Atenas. Y al parecer en Atenas era una ciudad comercial. Si lo ponemos en términos actuales, es como si se llegara a una ciudad de México, que es una capital. Pero en este caso, en esta capital se tienen ciertas costumbres y se tienen en este círculo, lo que es Atenas, cierto interés por la filosofía, por el conocimiento, por debatir, por las artes, por el comercio. Entonces dice que justamente Pablo, como en todos los viajes, en el viaje que hemos estado viendo, ¿a qué lugar era el principal lugar que asistía para esparcir el evangelio? ¿Cuál era? Las sinagogas. Bien, ya habíamos bien dicho que las sinagogas, ¿qué es lo que eran? El centro de reunión de culto de lo que eran, bueno, los judíos. El mensaje que estaba llevando, el evangelio que llevaba Pablo, al principio lo estaba llevando justamente a los judíos. Y estaba, como en todos sus viajes, en una sinagoga. Pero dice que, bueno, en este caso, en el viaje anterior que tenía Pablo, estaba con Timoteo y con otros, con Asilas, y dice que cuando ellos se quedaron, porque se quedaron por algunos problemas que ya habíamos visto la semana pasada, dice que cuando estaba esperando él en Atenas, su espíritu se enardecía viendo que la ciudad estaba entregada a la idolatría. Esto lo vemos en el versículo 16. Y generalmente esto se me hace muy curioso, ¿no? Porque el hecho de que esta ciudad estaba llena de idolatría, en primero a Pablo, ¿lo qué? Lo enojó, lo enfureció, porque él tenía conocimiento de que existía un solo Dios y el Dios creador del mundo, del universo. Pero también resulta ser algo curioso, que no solamente lo enojó, sino que él decidió buscar esta plática para llegar a la conclusión entre ambos, para que creyeran en el evangelio, en las buenas noticias que Dios tenía para ellos. Y por eso dice, versículo 17, así que discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Los epicúreos, se me hace algo curioso en este intercambio de conocimientos,
eran personas que tenían creencias materialistas, prácticas, que creían que los dioses no se involucraban en asuntos humanos y que el hombre debía buscar el placer y que no existía ni la vida después de la muerte ni un juicio final. Esto se me hace muy similar a los tiempos actuales, ¿no? Hay personas que posiblemente no se puedan decir que son de esta creencia, epicúreos, que de hecho esta filosofía o este tipo de conocimientos venían justamente de un filósofo epicúreo. Y de hecho, estos eran seguidores de este propio filósofo. ¿Y cuántos no hemos escuchado este mensaje hoy en día? Que tenemos solamente esta vida y que no hay más allá de esta vida, pero no solamente eso, sino que si vas a vivir esta vida, la vivas ¿para qué? Para tu propia satisfacción, para tus propios ¿qué? Placeres. Esta era una manera muy común de pensar de los epicúreos. Entonces, hoy en día, pues sí, es probable que pueda verse esto reflejado, como les digo, no en una creencia, pero sí en una forma de vivir de muchas personas. Es más, hasta cierto punto, cuando se le enfrenta justamente este conocimiento del evangelio a ellos, pues es raro para ellos. Dice, ¿qué dice este palabrero? O sea, ¿qué está diciendo esta persona? No tiene entendimiento de la vida, básicamente es lo que está diciendo. Por eso no se les haga extraño que si ustedes llegan a compartir del evangelio a una persona que todavía aún no ha conocido del evangelio, llegue a tener esta misma expresión hacia lo que les están comunicando. Dice entonces de los estoicos, y se me hace curioso de los estoicos que eran panteístas, esto es, que creen que Dios es como el alma del universo, y deterministas, esto es que tienen la virtud que consta de soportar en forma impasible la incuitable dificultad de la vida. Son personas, el gran extremo de las filosofías, porque estas son personas que son del uso de la razón, del uso de las virtudes y en este caso, pues la autosuficiencia. Ellos tenían el dicho, en este caso yo he visto varias, hoy en día todavía se sigue compartiendo este tipo de filosofía, en este caso de los estoicos, porque a gran medida tienen cierta congruencia, porque te hablan con lo que les decía, con razón. Te dicen, enfrenta la vida de cierta manera, sabiendo que la vida tiene sus dificultades y tú tienes control solamente de lo que tú piensas, de lo que tú haces, pero nada del exterior te tiene que afectar, más sin en cambio, lo único que tú tienes es control de tu pensar y hasta cierto punto, lo que viene exterior, como pueden ser situaciones que no están bajo tu control, pues no te deben de afectar ni emocionalmente, no deben de afectar tu paz mental, tu tranquilidad espiritual. Simplemente tú hazte cargo de ti mismo. Autosuficiencia, razón, y hasta cierto punto, ese es el punto diferente, ¿no? Cómo unos viven bajo esta razón y cómo otros viven bajo este materialismo o placeres. Y cuando Pablo llega y expone acerca del evangelio, dice entonces el versículo 19, porque se les hacía curioso todo este mensaje que él traía, a pesar de que se les hacía raro y que decían, y este palabrero decía, y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al areópago, diciendo,
¿Podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Yo me identifiqué hasta cierto punto con esta parte en la que Pablo comienza a hablar con ellos, ¿no? Porque ¿cuántos de ustedes no han compartido del evangelio a familiares cercanos, a familiares que ustedes aman? Y justamente tienen de repente este tipo de síntomas, igual que se ve aquí, ¿no? Que son, en este caso, la idolatría. ¿De dónde viene la idolatría? ¿O qué es, en este caso, un ídolo? Hermano David, ¿nos puede compartir un comentario acerca de qué es un ídolo o qué es la idolatría y qué es la idolatría? Sí, regularmente, pues, es una tradición que te dejan tus padres o la persona que te cría. Y eso es lo que te enseña una tradición. Adorar una imagen, adorar un ídolo falso que no es Dios. O sea, entonces, un ídolo es un objeto inanimado que le damos el lugar de Dios. Y lo hacemos por tradición, porque alguien nos dijo que este objeto inanimado pues era Dios o es Dios o es un santo, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más que quiera compartir? ¿Dani? Hermano Adrián. Yo pienso que también es ignorancia, ¿no? También de la gente. Ignorancia y también el que, como dice el hermano David, pues es una escuela desde pequeño, ¿no? Si tu escuela es estar en Cristo desde pequeño, pues es tu escuela, ¿no? Tú ya tienes a tu Dios fijo, ¿no? Pero en la ignorancia de los demás entra en que no tienen a Jesús en sus vidas. Eso también es de que influye mucho el que tengan ídolos falsos o dioses falsos. Dani. Pues sí, es como dicen, ¿no? Es una enseñanza que ya viene desde niño que te van enseñando. Hay veces también ya no es eh, por falta de conocimiento, que muchas veces tú platicas con personas y te dicen, es que yo ya sé que en la Biblia dice, no vas a adorar imágenes, ni te vas a inclinar a ellas, y se saben todo, ¿no? Dice, tienen oídos, no te escuchan, tienen boca, no te hablan, se saben todo. Pero yo he platicado con ellos y dicen, pero ya es una tradición que yo tengo. O sea, es algo que ya me enseñaron desde niño, que ya lo llevo y es así como el respeto a mis papás. O sea, ya es como que ponen primero todas las creencias, el respeto al papá y se olvidan realmente del conocimiento que ya viene ahí, porque ya no es tanto por falta de ese conocimiento, ya nada más es apegarse a las tradiciones o a las enseñanzas que han llevado desde niño, ¿no? Gracias. Justamente es lo que iba a compartir para este punto, porque en algún punto yo me acuerdo que tenía una persona conocida que yo estimaba mucho, y cuando llegaba con ella y le decía, ¿sabes qué? Acompáñame, tú escucha, tú ve, tú oye, tú lee y tú verás, ¿no? Y me acuerdo que hasta cierto punto la persona pues era renuente como que no quería. Entonces yo me acuerdo que dentro de mí decía, no, tal vez posiblemente si yo en algún momento cediera a ir con ella y acompañarla a escuchar de lo que ella cree, decía yo, a final del día posiblemente puede que ella venga y escuche un poco de lo que yo creo. ¿Para qué? Para que formalice esta inquietud, porque de lo que hablaban los hermanos es justamente que muchas personas ya tienen en cuanto a la idolatría una tradición, una costumbre que se les enseñó desde que estaban chiquitos.
y que al crecer, fuera de no cuestionarlas, es más bien, o como lo decían, tienen el entendimiento de que posiblemente puede que estén mal, pero no tienen el conocimiento más allá que les puede llevar al entendimiento de la verdad. Entonces, cuando me acuerdo que esta persona me llevó, escuché, y la verdad, al escuchar, yo tuve la misma sensación que al estar escudriñando la palabra, porque la persona que estaba compartiendo, como les decía, posiblemente también era una persona que estudiaba, era una persona que se preparaba, era una persona que estaba también y se dedicaba al 100% a eso. Y recuerdo que yo le decía, ok, puede que no me acompañes todavía, pero pregúntate a ti mismo, cuestiónate a ti mismo, busca tu espiritualidad, le decía. Y recuerdo que esta parte, pues era una parte, pues yo creo, una plática difícil, ¿no? Posiblemente, porque no a muchas personas o no muchas personas van a abrirse a querer cambiar sus creencias y sus tradiciones y sus costumbres. Y esta parte es una de las cosas que vemos que Pablo maneja muy persuasivamente, muy inteligentemente, porque al final de cuentas, él se dedicó en el momento que estuvo en Atenas, no solamente a escuchar de ellos, sino también a estudiar y ver de sus costumbres. Y cuando dice que él está enfrente de ellos, porque para ellos era importante también escuchar lo que tenía que decir Pablo, porque para ellos era, como les había dicho, algo que les gustaba escuchar este tipo de filosofías, discursos, cosas, y para ellos era como que, oye, me estás trayendo dioses nuevos. Como les había dicho, era una ciudad de mucha idolatría. O sea, hasta cierto punto, si uno lo puede pensar, ¿cuántas estatuas o imágenes habrá tenido que ver Pablo para decir, esta ciudad es idólatra? ¿Ustedes alguna vez han entrado a un hogar donde justamente dices, en este lugar, literalmente se le adora a ídolos? Porque se ve desde el entrar en un hogar diferente tipo de cosas que te hacen darte cuenta. Y justamente de lo que decían nuestros hermanos y nos compartían, los ídolos son este tipo de figuras o estatuas o imágenes que son formadas por el propio hombre, que justamente no tienen esa vivez, ¿no? Son simplemente formadas por el propio hombre. Y dice, entonces Pablo, puesto de pie en el areópago, en el versículo 22 de Hechos 17, dijo, varones atenienses, reconoce, en todo observo que sois qué. Y el hecho de que estas personas, por ejemplo, o en este caso, el hecho de que nosotros vayamos con una persona y tenga idolatría no es malo, por el contrario, quiere decir que tiene cierta inquietud espiritual, que posiblemente llevándola en conocimiento puede llegar a observar algunas cosas que posiblemente no le puedan concordar y llevarla al conocimiento de la verdad, porque dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba inscrito la inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra.
y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos en cada uno de nosotros. Y con este mensaje extraño que trae Pablo, les está diciendo de un Dios creador, de un Dios juez, justamente a gran inteligencia, como les decía, y a gran discernimiento de él, les cita a uno de los filósofos de los que ellos escuchaban, los estoicos, y justamente les dice que con esto no es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es el quien da a todos vida y aliento de todas las cosas. Y que de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten en toda la faz de la tierra. Comienza a hacerles un discurso con argumentos propios que ellos y creencias que ellos mismos tenían, pero al final del día no comprendían en algún punto. Y qué curioso que se me hace que dice que Dios se sustenta de él mismo y no necesita de su creación para ser sustentado, pero también Dios ha puesto todo el mundo y ha hecho las cosas para que el hombre busque a Dios, busque su comunión con el Creador. Y con esto no me queda más que a veces el hecho de observar uno mismo la creación y con esto entender qué parte también de la creación nos lleva a buscar al Creador. Es de lo que está hablando Pablo. Y dice el versículo 28, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Cuando dice Pedro, ¿no?, que debemos de estar preparados cuando se nos pregunte acerca de nuestra ¿qué? De nuestra fe. Debemos de estar preparados cuando se nos pregunte acerca de nuestra esperanza. Pablo fue, o en este caso lo podemos ver, un hombre completamente preparado y letrado. Estudió a los pies de Gamaliel, uno de los, en este caso, podríamos, si lo vemos hoy en día, él estudió en Harvard con el mejor maestro y tenía las mejores, pues se podría decir que costumbres y creencias que en el momento tenían que llevar los judíos. Era hebreo de hebreos, en este caso también tenía ciudadanía romana y salud. Y vemos que Pablo era un hombre que también al estar con personas o al compartir el evangelio con personas que posiblemente no tenían conocimiento del cristianismo,
que no tenían conocimientos de quién era Dios, se dedicaba también a escudriñar y a entender lo que la otra persona creía, cuáles eran sus esperanzas, cuáles eran sus conocimientos. Con este discernimiento también él aplicaba del conocimiento acerca de la verdad, del evangelio. Entonces, de cierta manera, si algo puedo rescatar de esta parte en Pablo es que justamente cuando nosotros vayamos a compartir del mensaje que Dios tiene con nosotros, no seamos personas cerradas, ¿no? Personas que busquen el debatir o el discutir, simplemente que se busque esta armonía en la cual tú vas a entender lo que la otra persona cree, pero al mismo tiempo y que con justa, lo que vemos Pablo, con justo estudio, con justas creencias, tú puedas llegar y compartirle la verdad del mensaje de Dios. Y si tú llegas a tener este tipo, igual como lo vemos, ¿no? Este tipo de problema, como lo que tuvo Pablo, en el que pues posiblemente te crean y posiblemente ¿qué pase? No te crean. ¿Qué pasa con estos hombres? Dicen, cuando escuchan de la resurrección, Pablo dejó de ser ¿qué? Importante para sus oídos. Tienes que entender que a veces, si la otra persona ya no va a escuchar, si ya no quiere escuchar, dicen que es mejor combatir contra la mamá de un oso que contra un necio. Si tiene los oídos ya sordos, ya no batalles. Pero vemos también esta parte en la que hombres escuchan el evangelio, creen en él, y en este caso lo que son algunos atenienses, Diometro y esta mujer Dalia, creen de él. Y igual, cuando tú compartas el evangelio, cuando tú compartas de esta esperanza, vas a tener este tipo de reacciones y no te deben de desmotivar, por el contrario, te deben de animar a estar siempre más y más preparados. Ok, señales radicales de arrepentimiento. Vamos allá a Hechos 19. Once 17. ¿Me pueden apoyar a darle lectura, por favor? Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús por los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Eseba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y eso fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor de todos ellos, y eran magnificado el nombre del Señor Jesús, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Y asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. ¿Hasta el 21? Hasta ahí. Hasta ahí. Sí. Ok, perdón. Muy bien. Bueno, ya se nos adelantó ahí en un versículo, pero no hay problema. Vemos justamente aquí en esta narrativa del 19:11 al 17 acerca de unos judíos que se dedicaban a exorcizar, y estos judíos eran hijos de un sacerdote. Pero aquí vemos en el titular: poderosos versus impotentes. ¿Qué pasa con estos hombres que se dedicaban en este caso, a exorcizar demonios? Dice que llegan con un demonio y le dicen:
te conjuramos que salgas en nombre de Jesús, del Jesús que Pablo está predicando básicamente, ¿no? Y estos hombres reciben la respuesta de este demonio, diciendo, a Pablo lo conozco, a Jesús lo conozco, pero ¿ustedes quiénes son? Y toma poder de este hombre y dice que llega a lastimarlos y a dejarlos a tal punto de que del lugar salieron, ¿qué? Desnudos y imagínense, hasta cierto punto estas escenas yo las puedo traducir en algún punto de el que algunas personas pueden ser como estos hombres, como estos exorcistas, diciendo que traen ciertas creencias, cierta similitud, que de cierta manera utilizan la espiritualidad de las personas, las creencias de las personas como algo de lo cual se pueden beneficiar monetariamente. Porque hasta cierto punto hoy en día tú puedes ver que hay muchos lugares donde las personas van, pero no pueden asistir si no tienen económicamente una posición y si no están dando frecuentemente cierta cantidad de sus recursos o de sus bienes. Yo escuchaba en alguna ocasión con una conocida que justamente asistía a este tipo de reuniones donde le decían, ok, hasta cierto punto también veían estas personas encargadas de este lugar, veían el sueldo que tenía, tenían que saber el sueldo que tenía, en qué trabajaba, y de ese sueldo ellos ya sabían que cuando llegara la quincena tenían que hacer el corte con cada una de las personas y tenía que dar cierta parte de esta persona para que siguiera siendo un miembro, para que se le tomara en cuenta y sobre todo, en este caso, básicamente yo también lo he escuchado hasta de algunas personas que tienen una tradición de la cual dice, yo llevo mi limosna o personas que llevan su limosna o hacen donativos grandes a una iglesia para que cierta persona con posición espiritual pueda pedir por mi alma y yo no me vaya al infierno. Esto yo lo veo de esta manera, ¿no? ¿Cómo puede existir personas que pueden ser que se aprovechen de este tipo de cosas, de la fe de la gente? Y cuando vemos este pasaje, dice que a contraste de ellos, Dios usaba su poder de sanación, ya lo habíamos visto antes con sus apóstoles, pero algo que se me hace curioso de Pablo es que con Pablo usaba su sanación de una manera diferente. Dice que ya no era necesario que Pablo tal vez fuera a sacar demonios o a sanar a la gente, sino que tan solo con un poco de su ropa, la gente podía tener esta sanación. Pero esto era porque así mismo Dios lo quería, porque todo ese tiempo estuvo, yo creo que todo ese tiempo que estuvo Pablo predicando en Éfeso, llevó a trastornar tanto el entendimiento de la gente, hizo cambiar estas creencias de idolatría, porque si uno lo ve por ese lado, la gente no era sanada por la tela de la ropa de Pablo, no era sanada por Pablo, era sanada ¿por quién? Por Dios. Pero ¿saben por qué principalmente era sanada? Por su fe. Porque sin fe es imposible agradarle a Dios. Bien lo hemos leído. Entonces, el hecho de que estos milagros se llevaran de esta manera tan peculiar era porque había fe en la gente. Pero dice que la fe viene ¿por qué?
Por el oír. ¿Y el oír qué? ¿La radio? ¿Las noticias en la mañana? ¿El Facebook? ¿Los Reels? No. Por oír la palabra de Dios. Y hasta cierto punto es lo que se ve a diferencia de estos hombres que utilizaban las creencias de las personas para lucrar con ellas, a la fe. Cuando la fe llegaba a estas personas, creían y estos milagros se hacían. Y ahora sí, vemos señales radicales de arrepentimiento, porque justamente está en este oír, en este conocimiento, donde hace clic en el espíritu, en el razonamiento de la persona. Y ahora sí, leemos del 18 al 22. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, el que se quedó por algún tiempo en Asia, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Y aquí en esta parte vemos algo que se me hace curioso, ¿no? Porque dice que las personas ahora al oír el evangelio, ahora al oír el mensaje de Dios, dice que Éfeso era una ciudad también conocida por su ocultismo, por la magia, y justamente estas personas al entender del evangelio les lleva al arrepentirse y al hacer cambios prácticos. Ahora iban y estaban quemando todos sus materiales de, en este caso, brujería y todo esto, y dice que se halló, o sea que después de que era algo activo, la gente, imagínense, es como si hubiese ahorita, no sé, lo vemos por este lado, ¿no? Un donativo, y en ese donativo la gente fuera echando y se ve constantemente que se va llenando la tómbola, que se va llenando el número, que se va haciendo así. Así la gente estaba creyendo y estaba arrepintiéndose y estaba echando sus materiales de magia. Y cuando se llega al punto en el que concluye esta acción de arrepentimiento de la gente en Éfeso, se hace la cuenta y dice que hallaron que era de 50,000 piezas de qué. Estaba estudiando en esta parte y decía que esto equivalía a 150 años de trabajo. ¿Quién viviría tranquilamente si vendiera, no sé, algo y tuviera 150 años sin trabajar? ¿Quién estaría a gusto? Seamos sinceros, ¿no? Imagínense 150 años sin trabajar. Eso era lo que se estaba juntando en esta parte de quemar estos libros. Pero ¿por qué no los vendieron? ¿Por qué si tenían esclavitas? ¿Por qué si tenían imágenes? Pudiendo sacarles económicamente, como lo que vimos tal vez estos hombres que eran judíos, ¿por qué no tuvieron esta ganancia económica? ¿Por qué quemaron a sus básicamente sus ídolos? Porque sabían que justamente si ellos los vendían, ¿a qué iba a promover? ¿O qué se iba a promover? Que se continuara con la idolatría, que se continuara con la brujería. Hasta cierto punto, esto es genuino arrepentimiento. Y siempre va a haber oposición acerca del evangelio. Vayamos allá al 19, del 23 al 31. Nos podría
ayudar a leerlo, Paco. Del 19, del 23 al 31. Y 3 al 31, ¿verdad? Por favor. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque el platero llamado Demetrio, que hacía de plata templencillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persecución, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimada en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Éfesos. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentasen en el teatro. Y unos pues gritaban otras cosas y otros otra, porque la congruencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. ¿Hasta cuál, perdón? Hasta ahí. Vemos esta parte en la que justamente siempre va a haber cierta posición. Y en Éfeso seguía existiendo esta parte de oposición acerca de un negocio, de lo que decíamos. O sea, generalmente una creencia, cuando se es aprovechada por otras personas, es simplemente un negocio. Y lo que veían en Éfeso era esto. O sea, el hecho de el conocimiento del evangelio les llevaba a que ya no se vendieran piezas de plata o piezas de oro, o ya no se vendieran templecillos hechos de barro, del material que fueran, por estos escultores. Y entonces comienza a ser afectado su comercio, y al ser afectado su comercio, comienza a existir este interés por parte de ellos para que no se siga compartiendo ¿de qué? Del evangelio, de las buenas noticias. Y siempre va a ser la idolatría justamente una parte que va a llegar a mover lo que es la parte comercial o económica. Entonces, estos hombres van y toman a Gayo y a Aristarco, compañeros de Pablo, al compartir el evangelio en Éfeso. Y dice que en el versículo 32, unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que
esto no puede contradecirse. Es necesario que os apacigüéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrilegios ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Algo que vemos de esta parte es como Dios utilizó hasta cierto punto el Imperio Romano y todo este tipo de cuestiones justamente para que su mensaje siguiera siendo esparcido. Porque si somos sinceros, ¿qué hubiera pasado con estos hombres si no se les hubiera detenido contra estos dos hombres? Si vemos que por 2 horas, casi 2 horas, gritaban en este lugar, grande es la diosa de Efesos, ¿no? ¿Qué les hubiera pasado? Posiblemente hubieran sido mártires o en este caso asesinados, ¿no? Y este hombre, al decir o al ser o abogar por ellos, los calma esta multitud y se retiran de la asamblea. Vemos entonces en este estudio que el efecto del evangelio, el evangelio tiene poder de cambiar radicalmente el corazón de las personas y por consecuencia de las ¿qué? De las comunidades. Veíamos al principio que necesitamos prepararnos para cuando se nos dé pie a dar razón de nuestra esperanza. Debemos de prepararnos y asimismo sabemos que siempre va a existir oposición, ya sea por las creencias de la persona o en este caso por la idolatría que sigue habiendo en el corazón de esta persona. En el Ministerio en Acción dice que dedique un tiempo para agradecer a Dios el cambio que ha realizado en ti. Lo veíamos con estos hombres, el verdadero arrepentimiento los llevó a quemar todo aquello y a dejar aquella idolatría que había en ellos. Y dice, confiar en Dios satisface las necesidades espirituales y físicas de quienes creen en Él. Testifica de esta manera a quienes no creen en Él. Pida que Dios dirija a quienes necesitan escuchar el mensaje de su gran amor y poder. Y pues, si alguien tiene algo que agregar, puede levantar la mano. Si no es así, esta ha sido la clase. Que Dios les bendiga.